Hola, hola amigos de CISDE, un nuevo episodio de este podcast que le hemos denominado Hablemos de Calidad. Y ahora tenemos a una persona como invitado que desde mi punto de vista admiro muchísimo, que es Eduardo Serrano. Es un auditor de gestión, de sistemas de gestión en general, experto en temas de calidad, ambiente, algunos más que él ya nos contará. Trabaja para una prestigiosísima firma auditora acá en el país y ya con muchos años. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues vamos a darle un poco a este tema de la calidad, toda la apertura, y vamos a ver cómo nos va. Quería empezar, Eduardo, un poquito presentándose un poquito cómo fue su experiencia en el tema de la calidad, desde qué tiempo está usted integrado a estos temas de gestión de calidad, de los sistemas de gestión en general, y sobre todo el tema de la auditoría. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido, buen día. Henry, muy buenos días con todos. En realidad, muchísimas gracias por permitirme también estar dentro de su espacio, por este llamado y esta invitación que tuvieron hacia mi persona. Le agradezco muchísimo en ese sentido. Bueno, comentarle, yo ya llevo en estos temas de sistemas de gestión aproximadamente 11 años. Primero, bueno, cuando yo me gradué de la universidad, más o menos en el 2017, empecé en la línea de producción. Yo soy ingeniero mecánico de profesión. Estuve unos 2 o 3 años trabajando en líneas de producción, en temas metalmecánicos, y pues ahí fue que conocí de alguna forma cuando los sistemas de gestión en esas versiones antiguas estaban o reflejaban justamente la sinergia o el sistema que se manejaba en las empresas. Entonces me hice cargo de los sistemas de gestión de una o dos empresas relacionadas en temas productivos, en metalmecánicas. Después pasamos en una etapa más o menos de unos 2 años a ser consultor de los sistemas de gestión. Y por último, he estado trabajando desde más o menos del 2013-2014 ya como auditor internacional justamente para sistemas de gestión. Dentro de eso no solo está la calidad, sino ambiente, seguridad, salud ocupacional y también responsabilidad social, que son, digamos, las áreas en las cuales se trabaja acá en el Ecuador en sistemas de gestión. En el tema alimenticio, sí, por temas legales, por el conocimiento y el haber sido yo en una profesión que no está relacionada en temas alimenticios, pues obviamente no he podido realizar trabajos asociados a ellos, ¿sí? Entonces ese ha sido más o menos mi caminar. He podido tener tal vez esa suerte de haber sido o estar en las tres etapas de los sistemas de gestión, siendo auditado, manejando sistemas de gestión, siendo consultor y a la vez también ahora en cambio como auditor. Entonces en ese sentido también me ha permitido tener una visión más holística de cómo funcionan los sistemas, las empresas y de cómo se está viviendo justamente hasta los días de hoy los sistemas de gestión y también todos los cambios que hemos experimentado y vivido tanto auditores, auditados y como consultores también. Chévere, Eduardo, y gracias por comentarnos un poco la historia. Entonces ya son algunos años entonces en sistemas de gestión en general. Ahora quisiéramos centrarnos, aunque al final también quisiera hablar un poquito más de los otros sistemas, pero quisiera enfocarnos al tema de calidad, que es un poco el tema de nuestro podcast, ¿no? Pero en términos generales, eh, para generar cualquier manejo dentro de la organización, sabemos que es importante un sistema. ¿Por qué cree usted, Eduardo, que es necesario tener un sistema para manejar la calidad? ¿Por qué no solo manejarla, digamos, como un enfoque, como tal vez un requisito general? ¿Por qué es necesario y qué significaría un sistema? ¿Qué se entendería como un sistema de gestión de calidad, Eduardo? Mire, Henry, de estos casi 11 años de trabajar en sistemas de gestión, me he topado con dos características o dos tipos de empresas que son las que manejan el sistema de gestión de calidad o manejan el concepto de calidad por tener un certificado. Que ahí se vuelve una estrategia corporativa o de empresarial, que es la que les permite vender a través de un certificado o entrar a nuevos mercados. Entonces ellos lo que tienen o el peligro que suele pasarles es que cuando tienen una auditoría externa o cuando hay crisis como las que hemos vivido, al ser solo ¿cómo le digo? Un criterio de mantener un certificado en la pared, comienzan a tener problemas de fondo y terminan en muchos casos justamente cerrando o quebrando.
porque no les permite tener el concepto que uno busca de la calidad, que es desde la planificación. Nosotros lo que queremos y que siempre tratamos de transmitir a las personas y a los empresarios es que la calidad no es solo un certificado, sino es vivir cada día. A ver, cuando uno va tal vez al vocabulario de 9001, cuando busca tal vez en algún documento que te hable de qué es calidad, vas a encontrar tal vez ese tema frío que te dice el conjunto de características que cumplen o satisfacen una necesidad o un requerimiento de alguien, ¿sí? Pero ¿quién es ese alguien? No solo es el consumidor final, sino que también debe vérselo como el interno, ¿sí? Entonces ahí comienzan a aparecer un sinnúmero de necesidades y expectativas que lo que buscan es de alguna manera que no solo entregue yo un producto que alguien le satisfaga como cliente final, sino que más bien el día a día internamente habrá talento humano, habrá mantenimiento, habrá justamente las personas de producción que demandan, que necesitan, que se hagan cosas de mejor manera o de mejor forma. Y obviamente las gerencias también con su necesidad y expectativa. Entonces lo que yo le comentaba es que este primer grupo de empresas que manejan la calidad desde el concepto de tener el certificado en la pared por una estrategia de ventas, pues cuando hay una crisis como la que hemos afrontado, como la que estamos viviendo todavía, que no se termina, pues en la mayoría de casos terminan quebrando, porque no se han enterado, no se dan cuenta de qué es lo que pasó internamente. Y viven el mes al mes. Yo me he topado con empresas que cuando se les audita, el presupuesto lo tienen para el mes. No manejan presupuestos anuales, no manejan presupuestos o ideas de a 3, 4, 5 años. También mucha gente te suele decir, no, pero es que el planeta, la vida es tan cambiante que para qué voy a planificar en tanto tiempo. Y yo suelo decir, y en ese sentido es algo muy personal, que hasta para poder luchar y para poder confrontar los cambios que se tienen diarios, pues uno tiene que basarse en algo, tener una idea, tener una base, un plan, porque si no es una locura, ¿no? Entonces vivimos en medio de una locura y solo vamos actuando. Y ese actuar por actuar es el que termina luego complicando en crisis como las que vivimos. Y el otro grupo de empresas con las que nos hemos topado y que son las que han logrado mantener su certificación en el tiempo, te topas que son empresas que son las que fueron auditadas justo el año pasado en medio de la pandemia, en medio de la crisis, por medio de auditorías virtuales y otras presenciales. Pero cuando tú las auditas y tú comienzas a revisar justamente cómo están aguantando estos temas, y disculpen la expresión de aguantar, pero cómo estaban sobreviviendo a una crisis que nos estaba golpeando a todos y que ellos no generaban ventas, pues te van mostrando y te dicen, mira, lo que nosotros durante 5 años fuimos guardando porque lo íbamos a invertir en otro mercado, porque lo íbamos a invertir en nueva maquinaria, porque lo íbamos a invertir después para ampliar justamente otra línea de producción u otro servicio, ese dinero más bien en esta crisis lo que hicimos es reinvertir en la organización y entender que no era la solución despedir a las personas o cerrar y hasta que haya una nueva oportunidad de abrir. Porque cuál es en cambio el grandísimo riesgo que sufren las empresas de ahorita, cerrar todo y abrir, qué sé yo, de aquí el próximo año. Es que empiezas de cero. El know-how que tú ya ganaste con el tiempo, volver a empezar de cero es prácticamente más complejo de aguantar una crisis de 1 o 2 años, ¿sí? Entonces ahí es cuando se pudo entender y darse cuenta de que el concepto de calidad no es un certificado pegado en una pared, no es solo una estrategia de ventas, sino es aprenderla a vivir desde las gerencias, dueños de las empresas y el día a día en cada uno de los procesos y las personas. Y gracias a eso es que la mayoría de empresas que sí han logrado en el tiempo manejar esa forma de vida en base a la calidad, pues han logrado salir en ese sentido de mejor manera esta crisis. No estoy diciendo que ellos de alguna forma o todas las empresas que tienen sus sistemas de gestión de calidad han logrado seguir vendiendo y están muy bien, ¿no? Ha habido pérdidas, han sido conscientes de esas pérdidas, pero han logrado entender qué es lo esencial para poder mantenerse y para poder salir después de que pase esta crisis, porque las crisis son cíclicas, ¿no? Hoy día nos toca la pandemia. En el Ecuador es un país tan voluble
que mañana haya un tema político y el mismo concepto. Entonces, si tú no tienes una planificación, si tú no vives una forma de calidad diaria que te permita reaccionar cada día, pues obviamente lo que va a pasar es lo que suele pasar con los empresarios en el Ecuador, lastimosamente, cuando empiezan sus negocios, ¿no? Que invierten con muchísimo gusto, mucho dinero, duran un año y cierran. Entonces los emprendimientos también en el Ecuador, eso, la otra vez había un reportaje muy interesante que el Ecuador es uno de los países que más emprendimientos tiene a nivel mundial, pero asimismo es uno de los países que más empresas cierra continuamente. Y es por esto, porque no viven la calidad, sino que simplemente lanzan la idea como mejor se pueda, como mejor creen que se puede hacer, y pues, no, llegó un momento en que tuve una crisis o hay algún problema, pues la solución más fácil cerramos y listo, ¿sí? Entonces eso, Henry, más o menos en términos generales, creo que el mejor ejemplo es darse cuenta por qué algunas empresas siguen vivas y siguen manteniéndose en el tiempo, no solo en esta crisis. El Ecuador tuvo una crisis muy dura en el 2017, 2018, por el tema petrolero, que no había recursos. Usted, Henry, debe acordarse que muchas empresas prestaban servicios al Estado y son empresas que hasta ahora muchas de ellas no logran cobrar todo lo que tenían adeudadas. Y sin embargo siguen trabajando y sin embargo siguen generando recursos, generando trabajo, pero porque viven el concepto de calidad, desde planificar, hacer, validar y actuar. Que es el único concepto elemental básico que nos pide la calidad en ese sentido, Henry. Excelente, y a eso justamente creo que se han enfocado también las normas y los criterios internacionales, sobre todo el tema de ISO 9000 que lo menciona. Y pero en el fondo es estos cuatro elementos, ¿no? Planear, hacer, verificar, actuar, que no sé mucho si pasará de moda un poco lo que conversábamos hace un momento antes de iniciar formalmente el podcast. Nosotros habíamos tomado la decisión de hacer esto justamente porque escuchamos en algún momento que la gente actualmente habla de la venta, del marketing, obviamente ahora todo el tema de redes sociales está en auge, buscando traer clientes, porque claro, es obvio, el mercado ha sido muy golpeado por la falta de clientes y estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa una vez que ya se incorporan los clientes, ya se logra hacer este esfuerzo importante de atraer al cliente? ¿Qué pasa si lastimosamente se lo pierde? Entonces, ahí viene yo creo el concepto ¿no? De planear, hacer, verificar, actuar, que decían y en algún momento escuchábamos y por eso hacíamos este podcast, es que está pasando de moda. ¿Pasará de moda este concepto de planear, hacer, verificar, actuar, que es un sistema, un modelo de calidad, Eduardo? ¿Qué opina usted? La verdad, Henry, tal vez el término, la metodología, si es que ustedes quieren llamarlo, puede ser que sea necesario que se llame de otra forma, que existan nuevas metodologías, pero el fundamento de esas cuatro palabras, para mí personalmente y quienes las inventaron, porque no es que se inventó solo un grupo chiquito que dijo, bueno, ahora voy a lanzar esta metodología. Esto es una cuestión internacional, que se juntaron un sinnúmero de personas para proponer una metodología básica, fundamental, y después sí que se desarrolle en cualquier otro tema, dependiendo obviamente de cómo esté el mundo y obviamente de cómo esté las empresas y los mercados. Entonces, para mí esas cuatro palabras se seguirán manteniendo en el tiempo. No es que pasan de moda y que esto cambiamos y ahora me voy a inventar solo dos palabras para que suene mejor, ni mucho menos. Porque hasta cuando uno revisa temas de mercadotecnia y estrategias justamente de ventas, es bien simpático cuando te dicen, no, nosotros no hacemos estos cuatro fundamentos, ¿no? Y tú les dices, revisemos y veamos y vas a ver que terminas haciéndolas, tal vez no explícitamente, ¿no? Porque cuando tú quieres lanzar una estrategia de mercado, inicias planificando. ¿En dónde? ¿Con qué recursos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué tiempo? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? Cosas elementales. Después hacen, ¿no? Comienzan a trabajar en su estrategia, ingresar al mercado, a las personas que quieren llegar, cómo quieren llegar, las plataformas, ahora que está muy de moda,
todo lo que es estos temas de plataformas como Facebook, como Instagram, etcétera. Ahí está el cómo lo hacen, ¿no? Después viene la parte de verificación, que ahí es donde a veces se suelen olvidar muchas empresas y muchas estrategias de mercado a veces, y es que no comparan si metodología que usaron, lo que pueden ingresar en nuevos mercados, ¿sí? Y obviamente ya el último tema pues, de verificación es en cambio analizar si es que esa estrategia funcionó o no funcionó. Y no es solo decir, bueno, he llegado a 1000 personas, sino que cuántas de esas 1000 personas te compraron. Y si el costo final de hacer toda esa estrategia de mercado es representativo o no en relación a lo que pudiste obtener de el nuevo mercado que obtuviste, ¿no? Y eso, si quiere, como hay el ejemplo de toda la vida que se hace o se dice en cursos de justamente de sistemas de calidad, es lo que tú haces en la vida, en la casa, ¿no? ¿Cuándo empieza el desorden? Cuando tú dejaste de planificar, cuando tú dejaste de hacer, de verificar y de actuar. Entonces, tal vez los conceptos del cómo describir las palabras, el nombre de la metodología, es necesario cambiar, modificar, porque hay nuevas generaciones, hay generaciones que no les gustan muchos términos, que no lo entienden o no lo comprenden como parte de su historia. Entonces, pues por ese lado sí es necesario y para eso las instituciones internacionales como la ISO han ido modificando y actualizando sus normativas. De ejemplo, la versión 2015 introdujo todo lo que es el tema de los riesgos, que es un concepto que se venía hablando desde hace muchos años y que las organizaciones estaban muy interesadas en eso, ¿no? Yo me acuerdo en la versión 2004, el grande problema de calidad era que uno jamás, por ningún concepto, revisaba la parte financiera de las organizaciones. Siempre hablando desde el concepto solo de chequearlo como el riesgo, de cómo ver cómo está el tema de los recursos, más no entrar en una auditoría contable. Sí, eso uno tiene que tenerlo muy claro en ese sentido. Pero ahora con esta nueva versión, cuando tú hablas de un contexto de la organización, aparece el tema económico y aparece el estado financiero de la organización. Entonces uno como auditoría entra a ver y revisar cómo está pasando la organización su tema financiero, si tiene los recursos necesarios, si es que tienen planes para obviamente poder contrarrestar cualquier crisis económica o financiera que tuvieran, como el ejemplo que le daba Henry, que hay empresas que todavía no reciben pagos del Estado por obviamente cuestiones que todo el mundo ya sabe. Entonces ellos, en su análisis, existe un riesgo financiero y ya saben y tienen planes de acción para poder justamente contrarrestar esta situación. Entonces, ahí usted puede ver cómo van modernizándose las normas y las ideas, pero cuando, claro, usted lee la primera parte de la ISO 9001 versión 2015, es la misma como hace 10 años atrás, que te hablan de este concepto y estas 4 palabras, ¿no? Entonces creo que es por ahí el tema, ¿no? Para mí no es una moda la calidad, es algo que no es que la inventamos tampoco nosotros recién en el siglo XXI, sino que esto viene desde hace mucho tiempo atrás y que le han ido dando forma y le han dado ya una manera de expresarlo a través de una norma ISO, ¿sí? Y lo que sí es necesario es ir modificando, cambiando la manera en cómo expresarla para que las generaciones más jóvenes la puedan ir entendiendo. Sí, esto es muy, muy importante y sobre todo porque, bueno, el otro día revisaba un poco de datos históricos de la calidad, justamente tratando de darle un poco más de peso a este proceso y seguir avanzando, porque creo que lo que falta es más información de todo esto. Y vemos que obviamente se remonta inclusive cosas de calidad, de control iniciales desde años antes, ¿no? Inclusive desde la Primera Guerra Mundial, es decir, casi más de 100 años ya que se habla un poco de estos temas. Tal vez no como un modelo de gestión de calidad, pero sí estas 4 palabras, ¿no? De planear, hacer, verificar, actuar, inclusive son principios básicos de administración que hace muchos años se establecieron en la ciencia administrativa. Pero lo interesante es este modelo que usted lo comenta de que es holístico, ¿no? Es decir,
Yo digo que la calidad, aunque el concepto como tal se tiene, digamos, como que ligado a la característica del producto final, creo que es el resultado, la característica final del producto, un producto de calidad, de todas las áreas de la empresa, es decir, de cómo se maneja todas las áreas de la empresa, ¿no? Inclusive, como dice usted ahora, la parte financiera. Entonces, lo interesante de este concepto de un modelo, de un sistema, es que la calidad o el concepto de calidad que tenemos del producto al final, cuando ya se entrega al cliente, está influenciado por cómo hemos manejado la empresa a lo largo de todas las áreas, la parte de producción, el mercadeo, las finanzas, ahora ya con más fuerza, el recurso humano, el tema del manejo de la infraestructura, inclusive, etcétera, ¿no? Y creo que ahí a veces, como que podemos mejorar, digamos, y ese creo que es el gran aporte que hace este sistema, ¿no? Y ahí un poco, ¿cómo ve usted la experiencia, habiendo auditado tantas empresas y todo? Generalmente, ¿qué áreas, digamos, son las que las empresas tienen mejor controladas? ¿Dónde se ve un poco de debilidad y que podría, digamos, afectar al modelo y a la gestión de calidad y a la calidad del producto final? A ver, Henry, con respecto a lo que usted me pregunta, en realidad lo que se ha notado, y es bien simpático lo que pasa acá en el Ecuador, ha habido empresas en las cuales tú tienes una evaluación porque usan esa metodología de cómo es la percepción del cliente final sobre el producto o el servicio y el cliente los califica altísimo, ¿no? Como que son el mejor servicio, el mejor producto que hay. Y cuando tú comienzas a entrar en los procesos a auditarles, comienzas a ver que sus indicadores productivos, temas de reprocesos, temas de costes que manejan, son mucho más altos que lo que estadísticamente deberían tener las organizaciones. Entonces tú terminas diciendo, bueno, ¿cómo logras darle el producto final o el servicio final a un cliente que está totalmente satisfecho, pero a qué coste? Entonces, claro, por eso a veces las gerencias pierden la cabeza y dicen, claro, a mí este tema de la calidad no me está ayudando en nada, porque lo único que yo estoy haciendo es cumplirle siempre al cliente, porque es a veces el criterio que yo no sé, tal vez hace más de unos 15 años se manejaba, que al cliente hay que cumplirle y cumplirle y cumplirle todo lo que él me pida y lo que él me diga. A costa. Pero ¿a qué coste? O sea, Ujú. ¿cómo funciona este tema? Entonces, a veces las empresas dicen, bueno, lo más importante es venderle al cliente y que el cliente esté satisfecho y los recursos los voy a montar todo a producción y comienzan a quitar recursos en temas que a veces se les ve solo como procesos de apoyo, como ejemplo mantenimiento o como es talento humano. Ujú. Y tal vez doy un ejemplo más claro en ese sentido. Si cada uno es dueño de un vehículo, si tú dices, bueno, ¿sabes qué? Los $30 que me cuesta cambiar el aceite cada 5,000 kilómetros, si fuera el caso, perdón que dé el ejemplo de esta forma, pero para que sea más entendible, tú decides que esta vez no vas a cambiar el aceite, ¿sí? Porque te vas a ahorrar esos $30 y esos $30 más bien vas a usar para pintar la fachada de tu casa, que se vea más bonita tu casa, ¿sí? Okay. Y el carro es un tema que tú estás usando diariamente. ¿Cuál va a ser el problema que tal vez en ese periodo de los siguientes 5,000 kilómetros no vas a notar que el carro se daña? Pero ya han pasado 10,000 kilómetros y el carro no ha sido cambiado su aceite. Y lo que te vas a topar es que cuando quisiste cambiar, ya el costo o el coste va a ser mucho más alto porque seguramente o se te va justamente un empaque, se sobrecalienta el motor, el aceite no funcionó correctamente y el costo que va a tener el mantenimiento siguiente va a ser más elevado y tal vez hasta más trágico que el que tenías que haber hecho si lo hacías preventivamente. Entonces eso es, normalmente le suele pasar a este tipo de empresas que lo que hacen es, de alguna manera, no comprender las necesidades de todos los procesos que manejan, ¿sí? De Ujú. todas sus áreas. Y se Ujú. enfocan solo en una, se enfocan en la de venta, se enfocan solo en la de producción y el resto que aguante. Y no es así. El sistema de gestión lo que te pide es que de todos los procesos se obtenga la información, se revise qué información y vas generando los presupuestos necesarios para cada una de ellas. Y ahora viene ese análisis de riesgo. Si tú quieres
dejar de generar presupuesto, digamos, a un área de mantenimiento que es muy importante dentro de las organizaciones, pero no suele ser bien vista por parte de la parte gerencial, ¿sí? El riesgo es que mañana el costo va a ser mucho más alto cuando tú tengas que dar mantenimiento a una máquina por un mantenimiento correctivo y ya no preventivo, ¿sí? Estas normas lo que piden es prevención, no corrección. Entonces, normalmente los procesos que más sufren en este tema son los procesos de apoyo, porque se les comienza a quitar recursos, creyendo que simplemente son procesos así, llamados solo de apoyo. Pero si tú te das cuenta, hasta para un viejito, el bastón que es apoyo, le quitas el bastón y se cae el viejito. Entonces, el proceso de apoyo es muy importante, es tan importante como el proceso de su cadena de valor. Todos los procesos son importantes cuando tú has definido cuáles son los procesos que necesitas en una organización. Entonces, en ese sentido, normalmente, y a manera de resumen, lo que se ve es que las organizaciones se olvidan de los procesos de apoyo y les hacen sufrir esos procesos de apoyo. Al final, con el pasar del tiempo, resulta ser que por esos incumplimientos a sus procesos de apoyo, esa falta de interés a los procesos de apoyo, terminan con consecuencias graves en la parte de la cadena de valor, ¿sí? Ejemplo, temas de logística, cuando tú tienes una producción, sea de una línea o un servicio, no le paran mucho sentido, no le dan mucha razón al tema del logístico, y después terminan en problemas porque no pueden ir justamente donde los clientes, no pueden llevar el producto, etcétera, ¿sí? Entonces, lo ideal sería, no teóricamente, pero sí a manera de balance, es que todos los procesos se les vea de igual importancia, porque cada uno de ellos va a aportar, como usted decía, para que el producto final cumpla con características y necesidades y a su vez sea rentable, que es al final todo lo que queremos. Nadie te vende algo que no sea rentable. En el Ecuador sí se da. Lastimosamente se da, que tú ves, y por eso es de los emprendimientos que quiebran tan rápido, porque te venden productos que no son rentables, o venden ideas o dan ideas que no son nada rentables, por el concepto que hablábamos antes, ¿sí? Entonces, más bien, si a mí me permiten, desde el punto de vista muy personal, a todos los procesos se les debe evidenciar, revisar y evaluar de igual manera. Todos tienen un apoyo, un aporte esencial en un sistema de gestión. ¿Cuándo se da lo contrario? Cuando las organizaciones identifican incorrectamente los procesos y comienzan a describir actividades como que fueran un proceso. No sé si me explico, tal vez visualmente, cuando uno habla de un mapa de procesos, a veces se topa con 100.000 procesos, y que llamados así procesos, ¿no? Pero cuando tú los revisas, resulta ser que son actividades puntuales, que tranquilamente podrían estar relacionadas a otro proceso, a otra área. Entonces ahí sí se comprende el concepto de qué es un proceso, ¿no? Entonces, claro, una gerencia ve un mapa de procesos cuando hay, no sé, 10.000 procesos y dice, chuta, pero este proceso ¿qué hace? Y este no está haciendo nada, y este ¿qué pasó? Ah, no, ese no interviene ahora. Entonces ahí son las confusiones que se dan de cuándo un proceso aporta y cuándo no. Esta norma la hizo 9001 versión 2015, y en uno de sus literales en el 4.4 te dice, todos los procesos que tú identifiques necesarios, al decir los necesarios, pues, o sea, requiere la organización para poder trabajar, para poder producir, para poder prestar el servicio. No puede haber un proceso que tú digas, no me sirve. Si es que hay algo que tú digas que hay un proceso que no sirve, simplemente eso no está en un sistema de gestión, no vale, no funciona. No debería ni siquiera llamarse proceso, ¿sí? Eso se ha notado mucho. Talento humano también es un proceso que se lo deja a veces a un lado, ¿sí? Se lo ve más desde la conceptualización de tener un plan de capacitación y que se cumpla con el plan de capacitación. Eso también hago mea culpa de muchos de los auditores, porque los auditores en un tiempo atrás se especificaba o se buscaba que los clientes cumplan con ciertos perfiles o ciertos puestos que la organización planteaba, ¿no? Y ese no es el concepto. La idea es que algún día tú llegues a tener lo mejor de lo mejor dentro de tu personal,
pero partes desde una base y tienes que ir cerrando esas brechas que se dan. Entonces, en talento humano suele pasar mucho, o recursos humanos, dependiendo cómo etimológicamente lo quieran llamar. Eh, lo dejamos a un lado, ¿no? Entonces, cuando tú los auditas a talento humano, ves que tienen capacitaciones básicas, como por poco una charla de 5 minutos en el que le explican la política, los objetivos y dicen con eso estoy cumpliendo, ¿no? Pero talento humano es un proceso de apoyo, si bien así dice su nombre, muy importante. Es un proceso en el cual las organizaciones deberían invertir muchos recursos porque son los que al final te sacan de cualquier crisis, porque te dan ideas, tienes trabajadores mucho más capacitados que pueden entender mejor nuevas metodologías, que pueden entender nuevas máquinas, cómo funcionan. No es fácil entender las máquinas, cómo funcionan. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? De que las organizaciones a veces fallamos en ese concepto de solo darles los recursos o darle importancia a la cadena de valor, porque conceptualmente también se habla un poco desde ese sentido. Pero en un sistema de gestión y basado en la ISO 9001 versión 2015, todo lo que tú le llames proceso deben tener la misma importancia en un sistema de gestión, ¿sí? Así Eso que es ese sería importante. más bien mi comentario, Henry. Es importante que este sistema justamente o esta norma le dé esa importancia al sistema, ¿no? A todos los procesos y creo yo que eso también rescata el valor de esta norma internacional, que además, como decía usted, es el resultado de una reunión grande de gente, ¿no? No es que una persona se sentó y con su cabeza diseñó todo esto, sino que está sujeto a muchas de estas cosas. Cambiando un poquito el enfoque, ¿no es cierto? Sí, sí creo yo que a la gente, personalmente a mí me gustaría un poco también conocer en cuanto a la experiencia, ya que hemos hablado de que es un sistema, de que obviamente se aplica a cualquier tipo de organización, de empresa, y que obviamente prioriza todos los procesos. ¿Cómo ha sido la experiencia, no? ¿Cómo es esto de auditar sistemas de gestión? Entiendo que usted está en capacidad de, digamos, auditar todo tipo de empresas. ¿Se puede auditar cualquiera? ¿Cómo funciona un poco este ámbito de la auditoría? Y no sé si alguna anécdota, digamos, auditando alguna empresa que le recuerde mucho a usted y que le parezca, digamos, interesante para comentarla. Pero quisiera empezar por esto, ¿no? Es decir, todo auditor puede auditar todo. Hace un rato hablaba usted del tema de inocuidad alimentaria, que se necesita un poco ese enfoque, digamos, técnico de tener esa profesión, esa carrera. Pero después hay algún tipo digamos, clasificación o ranking, digamos, de los auditores, no sé si llamarlo así. ¿Cómo funciona ese mundo especial de la auditoría de calidad, Eduardo? Externa me refiero, ¿no? Claro, Henry. A ver, para hacer un poco de manera de resumen, años anteriores, en las versiones antiguas, se hablaba mucho de que los sistemas de gestión tenían que tener procedimientos instructivos y de manera mandatoria. Entonces, años pasados, un auditor que tenía una profesión, digamos, una ingeniería mecánica, por dar un ejemplo, podía ingresar a cualquier tipo de empresa porque al final lo que hacía el auditor era pedirte tu procedimiento, tu instructivo y, perdón, tengo alguna falla. Sí, está un poquito inestable, pero tranquilo, sí, esto pasa en las mejores familias. Pero ahí sí me pueden ver bien. Sí, le vemos, pero está como congelado. Pero tranquilo, no pasa nada. Bueno, Pero el audio está bien, ¿no? perfecto, Henry. Como le decía, antiguamente tú como auditor llegabas a una empresa, pedías el procedimiento, el instructivo de fabricación o de realización del servicio, y lo que hacías era como casi un checklist, cumple, no cumple el punto y coma, tiene, no tiene. Aquí dice que usted debe hacer 4 muestras y que estos son los parámetros de la máquina. Vamos a ver la máquina. La máquina no tiene esos parámetros. Entonces no conformidad, ¿sí? Esta nueva versión demanda mucho el concepto y el conocimiento técnico del auditor, porque no es que desaparecieron los documentos, ¿no? Pero ahora la norma te pide que tú como organización establezcas qué vas a tener como documentación o información documentada.
Y más que nada ahora uno ve mucho lo que son registros, ¿sí? Entonces, y adicionalmente la tecnología ha avanzado tanto que los registros ya no están a veces en un papel, sino en sistemas. Entonces, el auditor hoy por hoy que va a una organización, su competencia ya no es solo valorada en experiencia en cuanto a años de auditoría, sino también en educación, formación, ¿sí? Y obviamente en criterios algunos de habilidades que todavía los manejan las certificadoras. Entonces, un ingeniero mecánico, por educación, por formación, siempre va a ir a empresas metalmecánicas, empresas de producción, ¿sí? Pero obviamente no podrá ingresar así teóricamente a empresas, de ejemplo, de producción de químicos, o no podrá ingresar a empresas de eléctricas, ¿sí? O que prestan el servicio de distribución eléctrica. Entonces, para eso, las certificadoras lo que hacen es manejar. Ahí sí se nos fue el audio. Vamos a esperar un ratito a ver si se estabiliza un poco. Estamos teniendo unos fuertes vientos. Seguramente eso tiene que ver un poco con la estabilidad del internet. Voy a pausar un segundo. Ahí me escucha. Yo le escucho bien, Henry. Ya, ahí sí ya le escucho, Perdón. Ajá. Les decía que cuando un auditor técnicamente no maneja o no tiene la competencia específica, lo que hacen las certificadoras es mandar un especialista, que el especialista, como tal lo dice el nombre, él maneja, conoce y sabe sobre el servicio. Se nos complicó un poquito. Tengamos paciencia. Hola, hola, hola. Hola, hola. Voy a pausar un ratito. Bueno, regresamos nuevamente después de una pequeña parada técnica y Eduardo nos estaba comentando sobre el tema de la calificación de los auditores. Nos decía que ahora se envía auditores a las auditores especialistas, ¿no es cierto?, para que puedan un poco revisar los procesos ya específicos. Y en función de eso, digamos, se genera, en teoría, todos podrían ir con un especialista, así funciona, digamos, en cualquier empresa. En ese caso, mi estimado Henry, así es, ¿no? El auditor como tal, el que lleva y maneja la normativa, obviamente sigue los cursos y se prepara en estos cursos internacionales que son sea para la ISO 9001 o para cada una de las ISOs que desea auditar. Sí, en base a eso y a la experiencia que tú tienes, porque internacionalmente también no es que tú sigues el curso y ya puedes ir a auditar, sino que lo que primero haces es una etapa de observador que se llama, es decir, vas a ver cómo los otros compañeros auditan, cómo funciona la auditoría, cómo manejan los tiempos, que es uno de los temas más críticos en una auditoría, el saber manejar el tiempo de auditoría. Después, lo que haces es que un auditor principal que te acompaña para ir viendo cómo tú vas auditando, ¿no? Ejemplo, es muy normal cuando uno empieza que puede cometer algún concepto o puede decir algún criterio personal y no basado en la normativa. Suele darse y suele pasar mucho que uno fue a una empresa previamente y te quedas con una idea y con un concepto de cómo se hacen las cosas, vas a otra empresa y crees que en esa otra empresa también las cosas se deberían hacer, ¿sí? Entonces eso, el auditor que te está monitoreando y que está contigo acompañándote, te va controlando y regulando eso, de que no vayas a generar expresiones o comentarios a nivel personal, sino siempre basándote en normativa. Y si todo va bien en esas auditorías de acompañamiento que se le llama, pues el auditor principal te califica o el auditor con más experiencia te califica. Después tú tienes que pedir, cuando pasado ya un tiempo, unos 3, 4 meses de que has ido auditando, puedes pedir ser auditor líder.
El auditor líder es quien establece el plan de auditoría cuando hay una auditoría de varios días, de varios auditores, entonces es quien justamente va llevando el proceso. Y para eso obviamente se necesitan ciertos competencias, como son habilidades, como son experiencia más que nada, para poder llevar el proceso de auditoría y de que todos salgan con la satisfacción de haber cumplido tanto el equipo auditor como el auditado de haber recibido su auditoría sin mayor problema o complejidad, ¿sí? Y después de eso, tú tienes la capacidad de irte certificando o calificando, perdón, calificando es el término, en cada normativa que tú consideres. Entonces, no es un proceso corto, sino lleva algunos años hasta que uno pueda tener varias calificaciones para ser un auditor trinorma, ejemplo, tanto en calidad ambiente como en seguridad. Adicionalmente a eso, internacionalmente nosotros tenemos códigos que se le llama, ¿no? Entonces, los grupos empresariales tienen códigos específicos para los cuales tú puedes ir auditando y para los que tú puedes ganar experiencia para ir a auditar, sin la necesidad de llevar a un especialista. Algunos códigos te exigen que tú tengas la formación específica en eso. Como ejemplo, cuando tú vas al tema de inocuidad o quieres hablar de alimentos, hay una exigencia específica de que tú hayas estudiado ciertas carreras que son propias para ese tipo, obviamente, de sistemas de gestión. A diferencia que cuando tú te topas con una empresa o con un grupo empresarial que sea, por decirles, de call center, es diferente. A un call center, la mayor exigencia que te piden es que tengas experiencia en temas de administración y call center. ¿Eso cómo lo ganas? Cuando tú vas acompañando a otros auditores en procesos de auditoría como parte del equipo y que vas aprendiendo y viendo y visualizando, o cuando ibas con un especialista, de cómo se hacía esos procesos, ¿sí? El tema tecnológico ahora es un tema muy importante que se ha dado, sobre todo con las auditorías remotas, y cuando tú vas a muchas empresas, como yo les decía, ya no te topas con tanto instructivo o procedimiento de cómo se realiza un producto o un servicio, sino que a ti te presentan resultados en sistemas o ¿cómo se llama? O en softwares que tú tienes que aprender a interpretar lo que el cliente te está diciendo, porque un cliente te puede decir maravillas, pero otra cosa es aprender a leer los resultados y lo que los software te están mostrando. Entonces, ha habido como una especie de purga también entre los auditores, sobre todo con auditores más antiguos que no han querido entrar en esta nueva era de aprender a utilizar los equipos, de aprender a utilizar la tecnología. Y se ven muchos también auditores jóvenes que están queriendo ser auditores, pero en cambio les está costando el tema de experiencia. Y es porque nunca han estado en una línea de producción, porque no han podido o no han tenido la posibilidad de trabajar directamente en una planta prestando un servicio, sino que se está dando un efecto que creo que viene desde hace unos 5 años, que la gente sale de la universidad y enseguida toma la maestría. No estoy en contra de nada de eso, ¿no? Pero creo que las etapas son importantes para cada uno, y uno cuando termina la universidad, personalmente lo que yo siempre he dicho es que primero deberían trabajar, primero deberían entender cómo funciona, porque cuando tú sales de la universidad normalmente trabajas en la línea. No se me malentienda el concepto, terminas como peón, haciendo lo más básico. Después sí, con el tiempo tú comienzas a tener jerarquización, puedes hacer tu maestría, la vas a comprender mejor, y eso se nota ahora mucho con los auditores. La invitación en términos general, todos podemos ser auditores, pero vas a ir viendo que en el tiempo te vas a ir quedando si es que tú no has tenido experiencia de trabajo en línea, de estar ahí, de ver cómo se sufre, de cómo el cliente percibe también las cosas, ¿no? Porque una cosa es la teoría que te pide la norma de ir mejorando siempre, y otra cosa es estar frente a una máquina y ya no comprender o entender cómo más pedirle a la máquina que genere menos reproceso, ¿no? Eso también es muy duro, y solo estando en la línea logras entender, y eso el auditor también tiene que entender.
que esto no solo es teoría, sino que cuando tú te sientas o estás parado frente a un cliente, tienes que estar también en sus pies para poder comprender qué es lo que sí puede y qué es lo que no puede, obviamente estando dentro de los límites de normativa, ¿no? Y también te comienzas a quedar si obviamente no comienzas a estudiar y a prepararte en nuevas tecnologías. Si Ujú. es que ha pasado muy buenos autores antiguos en donde yo trabajo, pues se han quedado porque simplemente no quieren hacer auditorías de manera remota porque les genera complicación el estarse conectando, el manejar herramientas, etcétera. Y, y pues ahí sí ya es un tema personal que se van quedando, ¿no? Entonces, la Sí. invitación, todos. Excelente. Y claro, esos son temas de manejar el cambio, ¿no? En general, que se nos viene ahora de una manera tan violenta o se nos ha venido, pero que no va a parar. Así que creo que como para todas las profesiones, el tema de actualizarse, igual el tema de auditor. Pero muy interesante eso. Solo un datito. Algún momento yo escuché que, porque mi trabajo ha sido no cerca de la auditoría externa, sino más bien del lado de la implementación y de la capacitación. Eh, Escuchaba yo que hay un número de auditorías mínimas como para ir pasando este proceso. ¿Esto fue así antes o nunca fue así? Alguna vez escuché que decían hay que hacer por lo menos unas 5 auditorías como observador, 5 como miembro de equipo y luego 5 como líder para poder quedarse ya calificado como líder. No funciona mucho así. ¿Funcionó antes de alguna vez o es un rumor de esos? Nada más una leyenda. No, en realidad eso es un procedimiento interno de cada certificadora, ¿sí? Ah, ok. Entonces, cada certificadora establece los tiempos mínimos que cada auditor debería tener para poder ir cumpliendo las etapas que les había comentado. Ok. Ahora, esos tiempos no son una camisa de fuerza, porque puede haber auditores, ejemplo, a mí me pasó que yo como ya venía de auditorías previas, yo lo hice en un tiempo un poco más corto Mm, porque ya sabía y había manejado algunos temas, pero ahora al revés, puede ser que haya personas que no solo necesitan 5 auditorías de observador, sino que te dicen, no me siento listo, no estoy preparado, todavía tengo miedos, que es ujú. normal también, de obviamente realizar la auditoría. Entonces, simplemente vas alargando el proceso porque lo más importante aquí es no solo cumplir con los mínimos que te pone cada certificadora, sino Mm, que tú personalmente te sientas listo para poder entrevistar. Al final, las auditorías son metodologías en la cual tú entrevistas a una persona. Entonces tienes ujú, que saber manejar la empatía con esa persona, ¿sí? ujú. Manejar tiempos. Y eso solo le da a uno la experiencia y el estar día a día en estos temas de auditorías. Todos hemos cometido errores, es normal, y a muchos no les hemos caído cuando les auditamos. Yo he tenido clientes al inicio que se han puesto a llorar muchas veces porque uno a veces genera mucha presión sobre el auditado. Tú no sabes qué le está pasando atrás al auditado. Lastimosamente, a veces hay gerencias que por cada no conformidad los sancionan o eso les puede generar que salgan de la empresa y ese no es el concepto, ¿no? Pero tú no sabes lo que está viviendo el auditado. Entonces, cuando tú como auditor eres muy parco, muy frío, muy calculador, por así decirlo, que a veces nos confunden con este concepto a los auditores, Ujú. pues al no generar la empatía necesaria, pues tu proceso puede demorarse mucho tiempo, ¿sí? Entonces, más bien, eso, Henry, depende de mucho de cada una de las certificadoras, ¿sí? El tiempo límite, los tiempos mínimos que te piden para ir realizando cada uno de estos pasos, ¿sí? Interesante. Y bueno, para finalizar un poco, porque nos alargamos también y todavía nos queda muchísimo que conversar, ojalá podamos tener una segunda oportunidad, Eduardo, desde ya le comprometo para ver dentro de sus tiempos y sus agendas, pero terminamos con algún tema, como les decía, de la anécdota, ¿no? De ver algún sistema de gestión de calidad concretamente. Eh, Porque, bueno, como comentábamos, hay otros sistemas, ¿no? Gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, inocuidad alimentaria. Sí, son muchos aspectos que ISO ha ido normando, digamos, a nivel mundial, que el mundo mismo ha requerido, ¿no? Pero en este caso, en sistemas de gestión de calidad, alguna anécdota que recuerde así interesante, alguna experiencia nueva, extraña o que
esta profesión de auditor le ha llevado por algún sitio que sea interesante como para recordar, digamos, dentro de la experiencia, Eduardo? Bueno, en todos estos años realmente ha habido algunos temas muy simpáticos, les soy sincero, Henry. Obviamente por temas de confidencialidad no puedo expresar en qué empresa, ni mucho menos, Claro, claro. pero yo creo que lo más importante es que uno como auditor y como experiencia es que aprende de cada una de las empresas cómo Mm, solucionar problemas de manera sencilla y rápida, ¿no? A mm, veces uno le quiere dar ciencia o le quiere poner una explicación muy compleja cuando las cosas se pueden hacer así muy fácil o muy sencilla. De ahí una así experiencia contable que le puedo decir que fue, por un lado, simpática, es que puede ser como hace unos 3 años, cuando una empresa nueva alcanzó la certificación, pues bueno, la empresa quería celebrar y quería celebrar con nosotros. Entonces, claro, tenía ahí preparado todo un evento, tenía con licor y cuestiones de ese tema, pues y nosotros es totalmente prohibido que pues obviamente se pueda beber, así sea una copita y todo. Entonces, claro, el tema fue que nos pusieron en una situación que no se podía simplemente celebrar con ellos y explicar. Entonces, claro, la gerencia se molestó muchísimo y presentó hasta una queja de que por qué el auditor no había querido celebrar con ellos, que después de tanto que lo habían sufrido y todo el esfuerzo que habían hecho. Entonces, bueno, tocó justamente luego explicar formalmente de que no se sientan así, que en realidad pues obviamente uno como certificadora también se alegra mucho, pero hay ciertos parámetros y políticas que se deben cumplir, ¿no? Y ujú. que lamentablemente así es también el trabajo, ¿no? Pero esta es una de las anécdotas simpáticas. Yo en mi vida jamás había tenido una queja por el trabajo como tal, pero sí tuve una queja por no haber celebrado con ellos, ¿no? Entonces, Por no trabajar. por no haber celebrado con ellos, ¿no? Entonces, eso fue un tema muy simpático que me pasó, que después, bueno, ya levantaron la queja porque no se podía tomar acción sobre un tema de esos, ¿no? Le agradezco, Eduardo, por compartir. Qué interesante y creo, obviamente, debe haber muchísimas cosas más en el tema. Me consta también que la certificadora con la cual usted trabaja, pues es de las más éticas en el país y con muchísima recorrido. Así que agradecerle, Eduardo, no quiero molestarle más su tiempo. Sé que hay muchísimas cosas más que conversar y ya las seguiremos conversando. Y pues obviamente, Eduardo, agradecerle inmensamente por todo este trabajo y por toda eh, estas ideas y estos conceptos que ha compartido con nosotros. Nos ayudará mucho a seguir enriqueciendo ¿no? Este proceso de discusión y de ampliación del conocimiento sobre la calidad en el que nos hemos metido en este tiempo, aprovechando también el tema de redes sociales y todo este tema digital. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por esto y nos vemos ojalá una próxima oportunidad y éxitos obviamente en su carrera y en sus actividades, Eduardo. A usted, Henry, siempre mil gracias y siempre con mucho gusto. Si es que en algo se puede aportar, pues bienvenido sea. Para usted, su familia, manténganse por favor con salud. Esto todavía no ha acabado. Hay que cuidarnos todavía bastante. Así que un saludo y un abrazo fraterno. Cuídese mucho, Henry. Que pase muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego, Eduardo. Un abrazo. Gracias.